Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Samayoa y seré su profesora sobre el tema de la primera ley de Newton. Para ello vamos a comenzar con nuestra actividad de presaberes, la cual la vamos a realizar en un juego en Kahoot. Creo que es una aplicación bastante conocida por todos y vamos a colocar el código 656-978. Vamos a comenzar con nuestra actividad. Perfecto, ya tenemos nuestra actividad, entonces ya estamos todos dentro de nuestro juego y vamos a comenzar. Tenemos 10 segundos para poder contestar cada una de las preguntas que nos presentan. Primera pregunta, ¿qué es un cuerpo? Van corriendo los 10 segundos. Un cuerpo es todo objeto existente. Vamos con la pregunta número 2. Newton postuló 3 leyes, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Muy bien, vamos bien. Y vamos con la última. Cuando decimos que la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos su estado es inercia, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? La respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Regresemos a nuestra presentación entonces. Para continuar entonces, vamos a presentarles a Isaac Newton. Él es el personaje principal de nuestras diapositivas. Ya no se vio, pero aquí está. Vamos a regresar. Él es Isaac Newton, quien fue el principal responsable, pero hay un poquito de la historia que la mayoría no conocemos y que en estos momentos vamos a profundizar un poquito. Entonces, nos dice que las 3 leyes de Newton, como bien nos decían, son la primera, la ley de la inercia, la segunda, ley fundamental de la dinámica, y la tercera es la tercera ley o principio de acción y reacción. Estas leyes están relacionadas con la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos. Ya sabemos que un cuerpo es todo objeto que existe en el universo. Y estas están relacionadas con la velocidad. También nosotros vamos a decir que es la base de la mecánica clásica y de la física, y estas fueron postuladas por dicho personaje en el año de 1687. Vamos a definir entonces, de igual manera seguimos en presaberes, ¿qué conocemos como inercia? Nos dice que es la incapacidad. Incapacidad significa que no es capaz, que tienen los cuerpos, o sea, los cuerpos no son capaces de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento. Quiere decir que si, por ejemplo, existe, por decirles, un vaso con agua, si nosotros no lo movemos, nosotros no lo tocamos, ese vaso con agua no tendrá ningún movimiento. A esto le estamos llamando la incapacidad y a esto nosotros le llamamos inercia. Quiere decir que cualquier objeto que nosotros miremos, si alguien o una fuerza externa, se conoce científicamente, no lo mueve o no tiene ningún contacto con ellos, este no podrá modificar, ya sea que esté en reposo. Reposo estamos diciendo que tendrá una velocidad cero, o bien que esté en movimiento cuando estamos diciendo, por ejemplo, un automóvil. Si nosotros no frenamos o, por decirle, no hay un choque, el automóvil seguirá avanzando sin ningún problema, porque no hay nada que interviene en su movimiento. Ahora vamos a ver, la primera ley es la ley de la inercia, o es un cuerpo, y esta nos dice, un cuerpo en reposo siempre permanecerá así, o si está en movimiento permanecerá de esta manera, siempre con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Como les dije, una fuerza externa nos estamos refiriendo a algún movimiento que ésta tendrá. De una manera más sencilla y más comprensible,
No es posible que ningún cuerpo cambie su estado inicial. Si está en reposo, así estará, siempre. Y si está en movimiento, siempre se mantendrá en una velocidad constante. A menos que intervenga una o varias fuerzas externas. Muy bien, vamos a ver la fórmula que estaremos utilizando entonces. La fórmula la interpretamos de la siguiente manera. Si la suma de las fuerzas, o este símbolo que miramos acá, se le llama sumatoria, de las fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0, entonces el cambio en su velocidad con respecto al tiempo también serán igual a 0. Esta es la fórmula que estaremos utilizando. Donde estamos hablando velocidad y tiempo, pues velocidad nos dice que va a ser 0 dividido el tiempo, puede ser segundos, más común. Entonces, si esto sabemos de que todo número 0 dividido dentro de un número nos va a dar 0. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿y para qué sirve? ¿Dónde lo encuentro? Pues déjenme decirles que en la vida cotidiana nosotros tenemos muchísimos ejemplos. En lo más sencillo que nosotros pongamos. Por ejemplo, el fútbol nos gusta a todos, a la mayoría por lo menos. Nosotros decimos que una pelota está en movimiento. En este caso es la pelota de fútbol. Esta no podrá estar en movimiento hasta que alguien la patee. Esta va a estar en reposo hasta que en este caso nuestra fuerza externa será la patada que le dará al niño. En este caso es donde la pelota cambia de estar en reposo a estar en un movimiento y tendrá una aceleración. Aquí se cumple esta ley. Ahora bien, yéndonos a nuestro caso contrario, ya cuando nuestra pelota está en movimiento, ya está, por decirlo que la hayan tirado muy fuerte y está en el aire, hasta que no se acabe la velocidad que lleva, la aceleración que contiene, o bien hasta que no haya ninguna pared, por decirlo de esta manera, alguna reja o algo que la detenga, esta pelota continuará con esa velocidad que tiene. Si choca contra una pared, por decirles, esta cambia de estar en movimiento a reposo, porque hay una fuerza, en este caso la pared sería nuestra fuerza externa. Se dan cuenta que hasta lo más sencillo hay en este caso. Y por último, como otro ejemplo, vamos a ver un automóvil. El automóvil, como nos damos cuenta aquí, nos está señalando que está frenando. ¿Qué pasa? Creo que la mayoría hemos experimentado cuando vamos en un automóvil o en un bus y este frena de repente. Todos nos vamos hacia adelante porque nuestro cuerpo está en constante movimiento y cuando choca de repente hay un freno de repente que detiene el automóvil, nuestros cuerpos quieren seguir en movimiento y por eso es el movimiento que nosotros hacemos hacia adelante. A eso es a lo que nosotros le llamamos inercia y ahí es donde se cumple nuestra ley. Algo importante que no les mencioné al principio, pero nos dice que las leyes fueron postuladas por Newton. Pero déjenme decirles que realmente fue Galileo Galilei reconocido por este estudio. Por último, vamos a ir a nuestra conclusión. Para ya ir cerrando un poquito el tema, y nos dice, ya conocemos el segundo nombre, primera ley o la ley de inercia. Esta postula que sobre un cuerpo no actúa ningún otro, permanecerá indefinidamente en movimiento o en reposo según sea el caso, teniendo una velocidad cero o una velocidad constante. Eso es lo que nos dice nuestra ley. Ahora bien, para verlo un poquito más experimentalmente, vamos a presentar un video para explicar un poco más sobre. Podemos ver entonces cuáles son los materiales que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a utilizar un arco o un aro de alambre de amarre. Este lo venden muy fácil en las ferreterías. 2 trozos de madera pequeños. Bien, podemos utilizar las paletas que venden en la librería de madera. Y también una tuerca o algún objeto de metal que haga peso sobre uno de los extremos de nuestro arco.
Y por último, un marcador y una botella. Pues bueno, para empezar el procedimiento debemos de hacer un arco como el que vamos a ver, un círculo, un aro de el alambre de amarre y colocarle en cada uno de extremos de arriba y abajo un trozo de madera. Al que esté abajo nosotros debemos de colocarle el peso, ya sea la tuerca u otro objeto de metal que hayamos encontrado. Siempre equilibrando, que no sea tan pesado para que se vaya de largo, sino que quede solo estable. Muy bien. Y por último vamos a ver entonces cómo se miramos aquí hasta la estructura. El arco tiene que quedar de manera vertical, quedando el espacio donde quedó el peso en la parte de la boquilla de la botella, o sea, abajo, y el marcador de manera vertical en el segundo trozo de madera que colocamos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer fricción sobre el objeto. Quiere decir que vamos a agarrar rápidamente el aro que creamos, lo vamos a quitar. ¿Esto para qué? Para que crea el efecto, si nos damos cuenta, el marcador está en reposo, el marcador no tiene ningún movimiento. Y vamos a ver qué sucede con lo que vamos a realizar. ¿Se dieron cuenta? Lo que realmente pasó es que al momento de quitar el aro de metal con bastante rapidez, con aceleración, el marcador quedó en estado de reposo por un segundo. Al finalizar, por la gravedad que existe del peso del objeto, este cayó, creando que pasara de estar en reposo a un movimiento y así caer sobre el centro de la Tierra, que aquí estaba representado por el centro de la boquilla de la botella. Entonces, espero que haya sido entendible. Y así es como terminamos nuestra clase. Espero que en su curiosidad haya quedado todo este tema y nos damos cuenta que en la vida cotidiana, aunque no conozcamos realmente, todo está relacionado con este tema o la mayoría de cosas. Entonces, ahora les toca a ustedes averiguar en qué otros aspectos de la vida cotidiana podemos encontrar la primera ley de Newton.